Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, con el desarrollo de su programa Agenda Económica, como todos los días, a través del canal 27 de RNN. Miren, dos cosas. Don Ezequiel inició el segmento con una alusión al Senado de la República Dominicana, la Cámara Legislativa del Congreso. Y yo quiero expresar una gran satisfacción, Ezequiel, por el tema de Reinaldo Pared Pérez. Porque dentro del proceso, cuando nos vimos involucrados a nivel privado, tanto tú como nosotros, con el tema de la ley de metales y de chatarras, de exportación de chatarras, y cuando tuvimos que defender fehacientemente todo lo relativo al por qué no de incluir una partida como las baterías dentro de esa ley, nosotros empezamos a observar algo que nos dimos cuenta y nos felicitamos, y también lo hicimos extenso al mismo Senado de la República, del alto nivel de transparencia que existe en el Senado de la República. Cuando un anteproyecto de ley entra al Senado de la República, automáticamente se convierte en un documento público. Y ese documento, que es automáticamente digitalizado y es digitado con un código, empieza a tener una serie de, por ejemplo, vistas públicas, vistas de comisiones, va a agenda, está en turno, pero toda esa documentación que produce ese anteproyecto o proyecto de ley, o cualquier tema que se trate en la Cámara Legislativa, se hace de orden público y pasa a ser parte del historial de ese proyecto. Lo que le quiero decir con eso es que si usted tiene la inquietud, juegue y entre. Usted entra al Senado y entra por iniciativa legislativa, periodo 2006, 2010, 2016. Y usted va a encontrar ahí todas las iniciativas que llegan del Poder Ejecutivo o que entran por la Cámara de Diputados y van al Senado, o que entran directamente por el Senado de la República. Y todo está ahí. O sea, en el Senado de la República no hay secretos para nadie. Por lo tanto, en el Congreso de la República tampoco hay secretos para nadie. No importa que existan diputados de un bando, diputados de otro bando. Toda la información que se produce, se procesa, se legisla, se reglamenta, se dictamina y se crea en leyes dentro del Congreso, ya sea vía el Senado, vía la Cámara de Diputados, vía la Cámara, vía el Senado, porque tienen que ser aprobados por ambas partes, dependiendo de dónde entre y dónde termine. Todo es documentación pública y tenemos que tender un brazo de reconocimiento al Congreso Nacional de la República Dominicana en las figuras de Reinaldo Pared Pérez en el Senado de la República como presidente y el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Abel Martínez. Creo que es un paso de avance importante para el nivel de transparencia que tiene que haber en el país. Ezequiel terminó el comentario con un tema que para Agenda Económica es algo que no debería convertirlo en un tema, y es sobre el apoyo que debe recibir, o que no porque nos merezcamos que lo debemos recibir, sino por simplemente haber defendido con valor y con gran arrojo en la transición, post y ahora en lo que es el gobierno del presidente Danilo Medina. Tú mencionaste una palabra que tiene que ver con faltas. Yo creo que Agenda Económica no ha cometido faltas con el gobierno actual. Nosotros sí hemos tenido la capacidad de llamar la atención en aquellas cosas en las cuales el equipo de Agenda Económica, compuesto por profesionales de variada formación académica, esté o no de acuerdo. Una de las cosas importantes que existe en este programa, que está conformado por 6 personas, sí. Y me tengo que referir con responsabilidad a doña Rosana Ruiz, al licenciado Andrés Terrero, al licenciado Luis Manuel Piantini, a don Ezequiel, a Luis Núñez cuando estuvo y cuando ha estado en el programa, y a nosotros. Y cuando esté de nuevo. Y cuando esté de nuevo. En Agenda Económica nunca ha habido una línea entre 6 personas de decir, usted no puede decir esto y usted va a decir aquello y usted tiene que decir esto. Eso no existe en Agenda Económica. Aquí los criterios son independientes y son de posicionamiento profesional y de convicción con relación a la cosa pública, a las políticas públicas y al acontecer dominicano, a nivel empresarial, a nivel de negocios, a nivel de Estado y por ende a nivel también legislativo y de justicia, porque entramos en todas las esferas de la sociedad dominicana. Las faltas
son actos de responsabilidad en el momento que hemos tenido que decir una cosa en función de nuestros criterios profesionales y técnicos. En agenda económica no hay repetidores de noticias. En agenda económica no hay repetidores de posicionamiento. En agenda económica no hay bocinas multiplicadas de posiciones de Estado. Las posiciones de Estado las crea el presidente en su diario quehacer. Y en función de eso, agenda económica analiza, dilucida y ve en perspectiva las cosas buenas y en contra que pueda tener una connotación de una toma de una medida política a través ya sea del presidente de la República o vía todos sus funcionarios a través de todos sus ministerios. Las faltas no son, por ejemplo, como bien hicimos entre octubre y noviembre, criticar los puntos que entendíamos que debíamos de criticar de la reforma tributaria. Los criticamos, los sectores de negocios y empresarios nos dieron la razón. Incluso no se nos quejaron que no hubo una buena campaña de información y de concienciación. Exacto. Inclusive, permítanos recordarles, amigos televidentes, que en ese proceso trajimos como comparativo que se estaba discutiendo en ese momento en Colombia una reforma tributaria y pusimos en pantalla cómo se hacía un sistema de inducción llevando a la prensa, a los sectores empresariales, envolviéndolo dentro de todo el tema y facilitando su interpretación, su convicción y su apoyo. Y como aquí todo lo contrario, nos metieron en un embudo y al final todo el mundo quería que saliéramos todo por el mismo hoyo del embudo. Nosotros criticamos situaciones, la placa, los 2 pesos, el tema de los desmontes, el tema del ITEVIS, el tema de los impuestos sobre la renta, todos. Y no los criticamos, los evaluamos y los pusimos en perspectiva. Y la realidad, señores, fue que todo lo que se planteó en agenda económica fue la realidad que pasó. ¿Qué pasó en el trimestre enero-marzo? ¿Qué ha pasado en el semestre enero-junio? ¿Cuál fue el efecto de la reforma tributaria? Que ya hoy es parte de los informes en donde se dice que el impacto negativo de la reforma tributaria fue un efecto preponderante en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Correcto. Entonces, eso no es una falta, eso no es estar en contra de una política de Estado, eso no es no seguir una línea de borregos de que repitan una cosa. Al fin y al cabo, nosotros entendemos que el Estado dominicano se ve mucho más orientado cuando sus verdaderos amigos tienen la capacidad de advertir lo que pueden ver en perspectivas que otros que están tan cercas y que solo piensan en el bolsillo no se atreven a decírselo. Así es. Lo que más duele en cierta forma es que te toman, diríamos casi el pelo, de que ha habido incluso intenciones de utilizar el espacio de agenda económica con otros, en ocasiones, con otros conductores, no con los conductores de agenda económica. Es como, préstame tu espacio, porque yo quiero hacer algo, pero y entonces ¿quién lo va a hacer? No, otra gente, pero eso en cierta manera es hasta, yo no diría solamente de consideración, eso es falta de respeto a la profesionalidad de los miembros de agenda económica y segundo, a la condición misma de lo que hemos hecho nosotros por este gobierno, por el presidente Danilo Medina. Y óigame, nunca hemos esperado dinero, nunca hemos esperado paga. Por eso es que aun cuando manden un anuncio y lo paguen, no vamos a dejar de decir las cosas que hay que decir. Nosotros somos amigos de Gonzalo Castillo, por ejemplo, y este programa tiene un anuncio de obras públicas a partir del mes de agosto. Pero si suceden cosas en ese ministerio que hay que observarla públicamente, lo haremos. Hasta ahora, todo lo que ha pasado en el Ministerio de Obras Públicas ha sido bueno, y eso nos alegra, porque ¿por qué no nos va a alegrar eso a nosotros? Pero nos alegra como sin anuncio, no importa. Él lo ha hecho bien aún sin ser ingeniero. Yo diría que lo ha hecho mejor que muchísimos ingenieros que han estado anterior a él. Pero Gonzalo lo ha hecho bien porque ha hecho lo pequeño y lo grande.
Tú decías. Gonzalo supera cualquier ejecución de cualquier tipo de ingeniería en los últimos 20 años. Pero óyeme, no es por el anuncio, porque lo hemos hecho no, antes de los pero por anuncios. eso no, que eso no tiene que ver nada con lo otro. Eso es un asunto de realidad. Exacto. Gonzalo Castillo es el superministro de este gobierno. Ha resuelto, oye, Gonzalo tiene una capacidad de gestión tan grande que Gonzalo atiende 20 casos al mismo tiempo en una hora y a la hora siguiente atiende 20 casos y está en 5 despachos diferentes en su oficina gestionando su ministerio. No está ni en chercha, ni en negocio. Ni está haciéndole caso a esa campaña que a veces andan por ahí también queriendo hacer daño. No, eso no cabe en esa cabeza. Eso no cabe en eso. Y hay otros funcionarios también que lo han hecho bien, que lo están haciendo bien. Y hay otros que hemos dicho muy claro, le están cargando con demasiadas funciones. Hay otros que le falta un poco de gerencia. Hay otros que, como son tal vez iniciados en la posición, se están cogiendo su tiempo para calentar el brazo. Pero no es que no tienen capacidad. Ahora, lamentablemente, usted tiene que escuchar lo bueno y lo que no es tan bueno. Ahora, de ahí a usted tomar una especie de actitud negativa, contraria, de rechazo, de desprecio a unos presentadores o a unos productores de programas como Agenda Económica que tiene 8 años, que no recibió apoyo del gobierno de Leonel Fernández porque éramos danilistas, y ahora esa dirección de comunicación no nos toma en cuenta porque aparentemente somos de Guillermo Moreno. Pero no lo somos. Yo sabía que había visto un carnet por ahí. Somos de Danilo Medina Sánchez. Somos de este gobierno. Y de este gobierno seremos hasta el final. Perdón. Pero de Danilo Medina siempre Sánchez, observaremos antes de ser presidente. Sí. Siempre observaremos las cosas que en este gobierno no se hagan bien. Siempre. Y en cualquier poder del Estado lo haremos también. Nos vemos en el próximo segmento.